Hola amigos, hoy les contaré sobre la película Big George Foreman, la milagrosa historia del campeón mundial de peso pesado que volvió a reinar. La familia de George Foreman vivía en la pobreza. No tenían dinero para comida ni ropa. George solía usar ropa vieja, lo que causaba que otros niños se burlaran de él, pero George sabía defenderse y a menudo usaba los puños para protegerse. En su nueva escuela, la historia se repitió. Comenzaron a molestarlo por no llevar desayuno, y George golpeó a su agresor. Al crecer, su amor por las peleas no desapareció. George no podía imaginar su vida sin ellas, lo que lo metía en problemas. La falta de dinero lo llevó a cometer robos en las calles. Un día, él y un amigo emboscaron a un hombre borracho y lo arrastraron a un callejón. Sin embargo, el hombre resultó ser un policía. George y su compañero huyeron al ver la placa, pero una patrulla comenzó a perseguirlos. Los amigos se separaron, y los oficiales siguieron a Foreman. Él se escondió bajo una casa en un charco de excremento justo donde salía una tubería de alcantarillado. Para que el perro policía no lo oliera, se cubrió todo el cuerpo con heces. De regreso a casa, George vio un anuncio en la televisión sobre un programa para jóvenes sin educación ni trabajo. Allí enseñaban distintas habilidades para que muchachos como él pudieran conseguir un empleo digno. Después de hablar con su madre, George decidió inscribirse y dejar su ciudad natal. Al llegar a la residencia estudiantil, conoció a un chico llamado Desmond, que disfrutaba beber y holgazanear. A George no le gustaba ese comportamiento, pero con el tiempo se hicieron amigos. Su madre, al empacarle para el programa, le había puesto un par de zapatillas nuevas. Un día, alguien robó esas zapatillas. George y Desmond estaban en el comedor cuando entró el ladrón. George lo persiguió y de un puñetazo rompió la puerta de la habitación donde el ladrón intentaba esconderse. Recuperó sus zapatillas y estuvo a punto de lanzarlo por la ventana, pero fue detenido por Doc Brodus. Al verlo pelear de nuevo, Doc quiso expulsarlo del programa, pero cambió de opinión en el último momento. Doc Brodus, un exboxeador, ahora entrenaba a jóvenes con talento. Vio potencial en George y lo invitó a su gimnasio. En su primer día, lo pusieron a pelear contra un boxeador experimentado y perdió. Se burlaron de él y, molesto, al marcharse golpeó un saco de boxeo con tanta fuerza que lo tiró al suelo. Doc habló con George y lo convenció de comenzar a entrenar, diciéndole que con esa fuerza tenía un gran futuro en el boxeo. Al darse cuenta de que tenía una oportunidad de triunfar, George empezó a desear todo lo que tenían los boxeadores famosos: fama, dinero y respeto. Un año después, Foreman participó en los Juegos Olímpicos contra un boxeador soviético y ganó la medalla de oro. Sin embargo, al regresar a su ciudad natal, se encontró con incomprensión e incluso hostilidad. Algunos habitantes, acostumbrados a una vida fácil, no celebraron su éxito, considerando que los había traicionado al representar a un país que no los valoraba. A pesar de todo, George decidió continuar su carrera como boxeador, superando dificultades y alcanzando nuevas metas. Un día, en una estación de tren, George conoció a una joven llamada Paula. Comenzaron a llamarse, luego a salir, y al poco tiempo se casaron. Mientras tanto, Doc llevó a George a un gimnasio donde entrenaban futuros campeones. Ahora, George tenía nuevos entrenadores. En 1973, George fue programado para pelear contra Joe Frazier. Ganó esa pelea y se convirtió instantáneamente en una estrella. Se le auguraba un gran futuro, y él quería disfrutar de la vida. En una fiesta conoció a una mujer atractiva y le fue infiel a Paula. También le pidió a su amigo Desmond que manejara sus finanzas, con la condición de que dejara de beber. Desmond aceptó encantado, ya que dejar el alcohol para él era fácil. Lo había hecho decenas de veces. Pronto surgió una nueva pelea. Muhammad Ali retó públicamente a George, seguro de su victoria. Mientras tanto, la relación de George con su esposa empeoraba. Tenían hijos, pero Paula sabía de las infidelidades de su esposo y sufría por ello. La pelea contra Ali se organizó en la República Democrática del Congo, donde el clima era muy húmedo y caluroso. Este clima resultó difícil para ambos boxeadores. Cuando George llegó, Muhammad ya atraía a los periodistas deportivos, pero George no respondió a sus provocaciones, solo lo miró con seriedad y se fue. En el ring, Ali se defendía principalmente, apoyándose contra las cuerdas y dejando que George lo golpeara, tratando de no recibir golpes realmente peligrosos. Ali absorbía los golpes con los brazos hasta que George se agotó debido al calor y la humedad. Cuando Foreman ya no tenía fuerzas, Ali pasó al ataque. Al final, ganó la pelea y George regresó a casa derrotado. Su vida comenzó a desmoronarse. Para recuperar el respeto del público, George Foreman decidió enfrentarse a varios oponentes uno tras otro, con Muhammad Ali presente en el evento. Sin embargo, George no logró impresionarlo. Después de la pelea, le informaron que su hermana estaba dando a luz con complicaciones y el bebé podía no sobrevivir.
George ofreció pagar a los mejores médicos, pero eso no resolvería el problema. Entonces decidió orar, aunque no hablaba con Dios desde hacía mucho tiempo. Su oración fue escuchada y milagrosamente el bebé sobrevivió y su hermana también estuvo bien. Poco después, Foreman tuvo otra pelea que también perdió. En el vestuario se sintió mal y perdió el conocimiento por un momento. Al despertar, George comprendió que debía dedicar su vida a Dios. Abandonó el boxeo, se convirtió al cristianismo y empezó a predicar. La iglesia se convirtió en su nuevo hogar. Pero Doc no pudo aceptar al nuevo George y quería que siguiera peleando. Al comprender sus errores, George decidió empezar por disculparse con aquellos contra quienes había guardado rencor. Viajó para ver a Muhammad Ali y le pidió perdón por el odio que le tenía y por haber querido matarlo en el ring. Ali lo perdonó e incluso se hicieron amigos. Luego, George fue a ver a Paula, con quien vivía separado, y se disculpó por el dolor que le había causado. Poco después, George conoció en la iglesia a Mary John Martelli. La había notado durante una de sus predicaciones y Mary le gustó, pero ella lo conocía como un hombre fuerte, sin espiritualidad. Un día, Mary lo vio en la calle predicando. Aguantaba los insultos y burlas de los transeúntes sin la rabia de antes. Mary entendió que él había cambiado de verdad y decidió darle una oportunidad. Comenzaron a salir y pronto formaron una verdadera familia. George compró un edificio abandonado para fundar allí su iglesia. Allí predicaba la palabra de Dios a sus feligreses. Un día se le acercó una mujer que le pidió ayuda para su hijo, que estaba tomando un mal camino. Quería que George le enseñara boxeo, pero él se negó, diciendo que ya no se dedicaba a eso. Tiempo después, George vio una noticia en la televisión. Ese mismo joven se había involucrado en actividades delictivas y tuvo problemas. Eso hizo que George se sintiera responsable por los jóvenes, así que abrió un centro deportivo donde los chicos podían practicar boxeo, baloncesto y otros deportes. El centro funcionaba bien hasta que George se quedó sin dinero. Cortaron la electricidad por falta de pago y en el banco le confirmaron su bancarrota. Si no encontraba una forma de ganar dinero rápidamente, el centro juvenil tendría que cerrar. Justo en ese momento, Desmond desapareció, y George comprendió que su amigo, amante del alcohol, nunca se había tomado en serio sus finanzas. Cuando George lo encontró, estaba tan furioso que casi lo mata, pero logró controlarse. Decidió dedicarse a la publicidad, firmar autógrafos y vender sus pertenencias. Sin embargo, ni eso bastaba para cubrir sus deudas. Entonces George pensó en su pasado y fue a ver a Doc. Le pidió que lo entrenara de nuevo para regresar al ring, aunque tuviera que empezar desde lo más bajo. Doc aceptó, pero con una condición. George tenía que bajar de peso. Foreman se tomó los entrenamientos en serio. Corría, desayunaba avena, cargaba un ternero en los hombros y remolcaba un coche. Cuando alcanzó el peso adecuado, regresó con su entrenador y Doc comenzó a trabajar con él. A pesar de sus progresos, George aún no estaba en su mejor forma. Mientras tanto, Mary tuvo un sueño en el que George ganaba una pelea y se convertía en campeón. Lo tomó como una revelación, como un mensaje de Dios, y entendió que George debía glorificar al Señor en el próximo combate. Empezó con algo pequeño en 1987. Foreman peleó contra Steve Sowski y ganó. Al principio, el público se burlaba del viejo boxeador, pero luego empezaron a apoyarlo. Después de otra pelea profesional, George recibió pagos significativos. Aunque Holyfield era más joven y venció a George, eso no importaba. Foreman logró pagar sus deudas y ganar una buena suma. El centro deportivo y la iglesia fueron salvados. Una parte importante del éxito de George fue gracias a la publicidad de las parrillas que empezaron a venderse activamente. Foreman podría haberse detenido allí, ya que había alcanzado su objetivo al regresar al deporte. Mary le aconsejaba que lo hiciera, pero George sentía que su pelea más importante aún estaba por venir. Recordaba el sueño de su esposa, en el que se convertía en campeón y daba gloria al Señor. Foreman estaba convencido de que ese era el deseo de Dios, y que si no aprovechaba esa oportunidad, se arrepentiría. Por eso decidió continuar su carrera. Surgió una oportunidad de pelear contra Michael Moorer, el campeón vigente. Todos apostaban por Moorer y no creían que un boxeador de 45 años pudiera hacerle frente a un atleta joven. Pero George sorprendió a todos al ganar la pelea, haciendo feliz a su entrenador y a Mary. Después del combate, se arrodilló y comenzó a orar. Hasta ese momento, Doc creía que Foreman ganaba gracias al odio y la rabia, y le había aconsejado a George revivir esos sentimientos. Pero George se negó, permaneciendo compasivo y abierto incluso en el ring. Al final, Doc entendió que había sido la decisión correcta. A los 45 años, 20 años después de haber perdido su título, George recuperó el campeonato mundial de peso pesado. Durante todos esos años mantuvo una amistad cercana con Muhammad Ali, y hablaban por teléfono casi todos los días. George tuvo 5 hijos varones, y a todos les puso su propio nombre. Incluso bromeaba sobre eso en un programa de entrevistas. También tiene una hija llamada Georgetta.
George Foreman predicó en su iglesia y dirigió el Centro Deportivo Juvenil hasta el final de su vida. Falleció el 21 de marzo de 2025, dejando un rico legado como campeón, mentor, padre y predicador.